Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ezequiel de Marco Nieva, soy estudiante de la carrera de Ilustración y hoy les vengo a hablar sobre el proyecto final para la materia de Taller 3. El tema de Taller 3 es realizar una revista con Grisha, asignándonos un cuento para el proyecto. En mi caso es Los Hombres de la Tierra por Ray Bradbury. Es un libro que trata sobre 4 astronautas que llegan a Marte e intentan convencer a los habitantes de ese planeta que son de la Tierra, pero nadie los cree y los toman por locos. Diseñé el trabajo a modo de revista editorial para los textos y las ilustraciones. Para desarrollar el interior del proyecto utilizamos los recursos vistos durante la cursada. El primer trabajo práctico con las variables visuales, con la jerarquía para definir cómo leer el contenido del libro, la legibilidad para procesar la información al lector y el contraste para determinar si el texto se lee o no. Estos puntos fueron usados para cómo diseñar el interior del proyecto con los textos, em, para darle forma y cómo colocar los textos. El segundo TP, que son escala de grises, utilizando el tamaño de la tipografía para dar diferencia en el texto del libro y darle forma. Con este TP, utilizando diferentes textos y palabras para darles diferentes tamaño, color y forma para que resalten y así marcar una diferencia tipográfica en el proyecto. Y por último, el trabajo práctico número 3, que es la grilla editorial para la puesta en página, en donde consiste en buscar una tipografía, en crear un texto, en darle forma y usar una grilla para resaltar, buscar la forma de cómo encajar los textos y cómo hacer que funcione la tipografía y el diseño de la grilla. Este TP fue muy importante porque permitió cómo diseñar el interior del libro, cómo utilizar la grilla y cómo crear el recorrido del libro para así darle forma a los textos y cómo hacer que funcione la revista. Y también cómo usar la jerarquía y el tamaño y la escala de grises para poder resaltar y cómo crear un recorrido y diseño para el proyecto. Para este proyecto busqué darles diferentes formas y tamaño al texto y cómo utilicé la grilla para resaltar los diálogos, el texto y cómo hacer que las ilustraciones funcionen para explicar la historia en sí de qué trata el libro. Mi objetivo con este proyecto es crear una revista con grilla mostrando un recorrido con lo visto durante la cruzada con las variables visuales para darle una forma a los textos, con la escala de grises para resaltar frases y diálogos, para diferenciar también, y también con la grilla editorial para que resalten esos textos mostrando cómo sirven, cómo sirve la revista en sí, el proyecto, para determinar si encajan o no. Diseñé de esta forma el proyecto para darle a la revista un estilo propio, con cómo mostrar la forma de crear los diálogos, cómo mostrar el recorrido del cuento y utilizar las ilustraciones para explicar de qué trata la historia. En
En conclusión, hacer este proyecto fue muy importante ya que me permitió poder crear una revista con ilustraciones creadas por mí. Fue muy complicado la forma de cómo colocar los textos y cómo utilizar la grilla para que funcionen con el texto. Es un proyecto muy importante que nos muestra la importancia de crear una revista editorial y cómo mejorar como ilustradores. Muchas gracias.